el libro tanto de Esdras como de Nehemías, que según estudiosos son un solo libro. Usted lee Esdras y lee Nehemías y se dará cuenta que están agarraditos de la mano. Lo mismo que pasa con primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Están unidos, pero lo tenemos nosotros divididos como parte, ¿verdad?, del orden que conocemos. Entonces, Nehemías 8, vamos a seguir con esta serie titulada Renovación Espiritual. ¿Necesita el pueblo de Dios renovación espiritual? Amén. Seguro que sí. Cuando hablamos de renovación espiritual, eso equivale a avivamiento. ¿Necesita el pueblo de Dios ser avivado? Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo necesita el creyente la llenura del Espíritu Santo? Todo el tiempo. Pero no siempre lo estamos. No siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa renovación tenemos que buscarla. Nehemías 8 dice la palabra de Dios. Amén. Voy a leer la última parte del versículo anterior porque forma parte del hilo. Dice el texto: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asun, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, una vez más, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta congregación. Oramos de corazón que nos abras el entendimiento, con tu Santo Espíritu nos ilumines, Señor, nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros de manera personal. Tú nos has traído y cada persona que está aquí, tú la has colocado con un propósito. Oramos, Dios, para que ese propósito se cumpla. Edifica a tu pueblo y obra salvación al que la necesita. Te adoramos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Nehemías 8. A partir de ese capítulo, hermanos, comienza la segunda parte del libro de Nehemías. La primera parte comprende el ministerio de Nehemías. Nehemías es uno de los 3 personajes que aparece tanto en Esdras como en Nehemías, claves para lo que hemos llamado renovación espiritual. El pueblo, hermano, de Israel en ese momento histórico está viviendo un momento espiritual sumamente bajo. El nivel espiritual de la nación estaba prácticamente en el suelo. ¿No se ha sentido usted en algunos momentos de su vida de esa manera? Donde usted percibe, siente, se da cuenta de que su vida espiritual no está como estaba en algún momento atrás. Como dice el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, el Señor pone sobre nosotros, en nosotros, un gozo indescriptible. Estamos animados, estamos motivados, como lo está don Rafa, recién nacido en Cristo. Ese gozo, hermanos, en algún momento de la vida cristiana se ve golpeado y llegan momentos de desánimo, momentos donde las fuerzas ya no son como al principio, y es ahí cuando se necesita renovación espiritual. Es ahí cuando se necesita avivamiento en Dios. Y eso lo entendió no solamente Nehemías, lo había entendido Zorobabel, primeros capítulos de Esdras, lo había entendido Esdras, quien propuso en su corazón que inquirir la palabra de Dios, propuso en su corazón obedecer la palabra de Dios, propuso en su corazón enseñar la palabra de Dios. Es decir, Esdras se preocupó por su avivamiento personal. No pretendamos un avivamiento en el pueblo de Dios si primero usted no tiene un avivamiento personal. Usted tiene que avivarse. Y ese avivamiento tiene que contagiar a otros. ¿Sabía? Bueno, pues eso es lo que hizo Esdras. Esdras contagió al pueblo. Y con él, Nehemías, a partir de el capítulo 1 de este libro. Los 3 hicieron una labor complementaria. Los 3 colaboraron y participaron en esa renovación espiritual.
¿qué estás haciendo tú para que la iglesia, el pueblo de Dios, se mantenga avivado? ¿Qué estás haciendo? Cuidado si estás siendo más que un instrumento donde la gracia de Dios fluya, está siendo un instrumento de estorbo y de impedimento para que esa gracia fluya en medio de nosotros. ¿Y sabe cuál es una de esas cosas que hace que la gracia de Dios deje de fluir entre nosotros? El pecado. Cuando la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo, ¿qué es lo que está diciendo? No sigas en el pecado. Apártate del pecado. Apártate de la iniquidad, de la inmundicia, de la inmoralidad. No contristéis al Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando dejas de poner en práctica las disciplinas espirituales. Cuando dejas de tener tiempo devocional. ¿Cómo usted pretende que el Espíritu Santo esté avivado en usted, esté encendido en usted, para utilizar una expresión, si usted no aparta tiempo devocional con Dios? Diario. Entonces, el avivamiento comienza en usted. Y usted de esa manera contribuye al avivamiento del pueblo de Dios. ¿Ya ven? Entonces, Zorobabel contribuyó en la reconstrucción del templo y del altar de adoración, símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. Eso estaba destruido, derrumbado, vuelto nada. Bueno, Zorobabel hizo su parte, como la tienes que hacer tú y como la tengo que hacer yo. Esdras, bueno, fue un poquito más allá. Se preocupó en la renovación, no solamente espiritual, sino moral del pueblo. El pueblo estaba manga por hombro. El templo estaba ahí, pero el pueblo estaba en otra cosa. Entonces viene Nehemías y se preocupa por la protección del templo. Entonces ustedes tienen miedo. Esa es la excusa. Ustedes no quieren adorar porque no hay protección. Bueno, pues vamos a proteger el templo y vamos a adorar. Entonces, a partir del capítulo 8, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos ya todo resuelto. Señores, es hora de júbilo. Es hora de fiesta. Es hora de regocijo. Porque a partir de hoy, eso es Esdras y Nehemías, a partir de hoy se renueva la vida espiritual del pueblo. Ese es el contexto, eso es lo que está pasando. Hermano, esa renovación necesita ser cuidada. Cuando usted está avivado, está encendido, usted está conectado con Cristo, usted está, ¿verdad?, en una comunión íntima con Dios, cuide eso. Cuide eso, porque en cualquier momento eso se va. Eso es así. ¿Por qué dice la Biblia? No desmayéis. ¿Por qué dice la Biblia? Velad. Estén vigilantes. Por eso. Hermano, la renovación debe ser preservada por todo el pueblo de Dios. Por eso que la Biblia dice, animaos los unos a los otros. Porque cuando usted ve a uno de los hermanos medio decaído, medio desanimado, medio distraído, hermano, todos tenemos que ir donde él. Hermano, ¿qué te pasa?
¿Qué ocurre? Ya no estás viniendo a la iglesia con regularidad. Ya no te veo en el culto de oración. Ya no te veo participando en las actividades de la iglesia. ¿Qué es lo que te pasa? Ya no veo que tú me saludas, que tú saludas. Te veo como retraído. Mi hermano, dime, cuenta conmigo. ¿Por qué hay que hacer eso? Para mantener la vida espiritual de la iglesia saludable. Y hay cosas, tú y yo lo sabemos, que nos hacen perder esa vida de adoración que debe preservarse. Puede ser las muchas ocupaciones. Tal vez usted tiene un trabajo, ¿verdad? Ahora no tiene problema. Pero cuando viene a ver, le cambian de puesto y le pagan un chin más, pero deja de venir al culto. Pero deja de tener tiempo con Dios. Deja de participar de las cosas de Dios. Entonces, si usted hace cuenta, cuando viene a ver, usted cae espiritualmente. Pero pueden ser los problemas diversos. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Y vamos a tener. Cada día trae su propio afán, la Biblia lo dice. Entonces, porque usted tenga X o Y problema, eso no significa que usted va a dejar de ser constante en su relación con Dios. Pueden ser las decepciones de los demás. Tal vez que su familia no viene a la iglesia como usted viene. Su esposo, su esposa no le acompaña. Entonces con el tiempo usted se desanima. ¿Para qué voy a la iglesia? Y deja de orar. Deja de tener su tiempo con la palabra. Decepciones de los demás. O sus hijos ya se hacen adultos y dejan de venir a la iglesia. Porque sus hijos ya se apartaron, se enfriaron. Usted va a dejar de venir a la iglesia, de adorar a su Dios, de serle fiel a su Dios. ¿En quién usted creyó? ¿En sus hijos? ¿Usted creyó en Cristo? Sigue a Cristo. Corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. Pueden ser metas no alcanzadas. Yo trato, me esfuerzo, hago todo para cumplir, para estar bien con Dios, pero al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, tal vez usted comience, tal vez usted se propuso este año que viene leer la Biblia en un año. Y cuando llegan el primer, el segundo, el tercer mes, el cuarto mes, ¡ay! Se me pasaron 5 días, se me pasó 2 semanas y no pude leer la Biblia. Ya, voy a dejar eso así. Entonces, usted se desanima. No, preserve la adoración. Y ese es el título de este mensaje. Preservando la adoración. ¿Cuál era el objetivo de Esdras y Nehemías? Ha sido todo el tiempo, y lo vemos en la historia, la libertad para adorar a Dios. Que la adoración a Dios fluya y se mantenga. La construcción material finalizó. Era tiempo de empezar a edificar espiritualmente al pueblo. Porque no es solamente tener un templo bonito. Eso es importante. Eso es importante. A propósito, se cree. Hemos fallado en recordar a la iglesia el aporte de las sillas. Vamos a aprovechar ahora. Hermano, este mes de diciembre, vamos a aprovechar la brisita
y por familia, vamos a aportar para por lo menos una silla. Y si usted quiere 2, hay familias que se han comprometido con 2 o 3. Bueno, mi familia se comprometió con 3. Y así esperamos. Entonces, eso es parte de la adoración. Que el templo de Dios esté en las condiciones más óptimas para la adoración. Y de eso se preocupó Nehemías, Zorobabel, de la reconstrucción del templo, la adecuación del templo. Y por eso las escenas que vemos tanto aquí en el capítulo 8 como en el capítulo 12, vayamos al 12 también. Nehemías 12:27, mira ahí. Dice, podemos leer el 26 para tomar el hilo. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Y dice el 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta, con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítara. Hermano, no podemos dejarnos perder el júbilo, el gozo, la alegría de adorar a Dios. Como cantamos al final, ¿verdad? ¿Quién dijo que ese himno hay que cantarlo solamente en diciembre? Se puede cantar en cualquier momento. Porque al final la Navidad es Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la Navidad siempre es. Hermano, cada aspecto de la adoración a Dios hay que cuidarlo para que no se pierda. Por eso he titulado este mensaje, Preservando la adoración. Ahora, ¿qué no debe perderse en la adoración? Eso es lo que yo quiero que tomemos como reflexión. ¿Qué no debe perderse en la adoración? ¿En cuáles cosas tenemos que nosotros ser cuidadosos para que la correcta adoración a Dios no se pierda, se preserve en el tiempo? El pastor Andrés esta mañana hablaba de una de ellas. ¿Se acuerdan? Del canto. El canto, eso no debe perderse. Pero si usted notó, volviendo a Nehemías 8, usted pudo darse cuenta que los servicios están marcados por la lectura. ¿O usted cree que esa lectura que hacemos todos los domingos en la mañana y en la tarde, eso es por hacerla? Eso viene de ahí. El pueblo de Dios necesita hacer el hábito de lectura bíblica. No solamente pública, sino también personal. Tenemos que hacer el hábito de leer la Biblia todos los días. Porque cuando leemos la Biblia todos los días, algo se queda. O no hablan las autoridades de la lectura, las autoridades educativas, ¿verdad? El leer. Porque el leer abre el entendimiento. Hay personas que no sabían ni leer ni escribir, y leyendo la Biblia aprendieron. Entonces, los servicios están marcados por la lectura y la predicación de las Escrituras. ¿Se fijó que dice el texto que le ponían sentido a las palabras? ¿Sabe qué significa le ponían sentido a las palabras? Exposición bíblica, predicación expositiva.
Es decir, exponer la Biblia tal como Dios nos la dio. Y de ahí para allá el Espíritu Santo se encarga de obrar en los corazones. Pero también la oración, ¿notó la oración? Oraban. Por eso, hombres de la iglesia, atención hombres de la iglesia, y también las mujeres. Sí, porque si un día nos ponemos malos todos los hombres. Se enfermaron todos los hombres de la iglesia. No se va a hacer culto aquí. La primera que va a tomar el culto de Blanca. Esta es la primera que va a enseñar aquí. Oh, atención hombre de la iglesia. Cuando usted venga al culto, venga preparado. Porque usted no sabe cuándo le va a tocar tomar la oración pública. Venga preparado. Y quién sabe si le va a tocar tomar la Biblia y enseñar. Eso yo lo aprendí con el pastor Andrés. Venga preparado. Por si acaso. Es que eso es parte de la adoración. Pero también el canto alegre. Hermano, todo eso son elementos esenciales en la adoración. Y eso no debe perderse. No debemos descuidarlo. Por eso, en primer lugar, ¿qué no debe perderse en la adoración? Lo esencial en la adoración. Lo elemental, lo fundamental, lo básico. Lectura de la palabra, exposición de la palabra, oración, canto alegre a Dios. Tenemos que ser celosos con eso. No, vamos a darle una forma diferente al culto. Vamos a ponerlo más entretenido. Vamos a hacer un drama. Vamos a poner una película, vamos a ponerle humo aquí para que efectos, luces, y para poner la cosa mejor, vamos a hacer aquí un combo, vamos a tocar una salsita cristiana, una bachatica cristiana. ¿Usted cree que yo estoy jugando? Hay lugares que hacen eso. Hermano, todo menos adoración a Dios. Como escribió un pastor un libro que se llama Fuego Extraño. Se lo recomiendo. Creo que es John MacArthur. Fuego Extraño. Eso viene de Moisés. Presentaron un aceite que no era el que Dios había dicho y pensaron que Dios no se iba a dar cuenta de eso. Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, me han dado fuego extraño, yo no quiero eso, yo no quiero esa adoración. Así es Dios, hermano. Tenemos que preservar la adoración a Dios en esas cosas esenciales. Cada cosa que hacemos, hermano, en el culto tiene un valor espiritual clave. Aquí no hacemos las cosas por hacerlas. El pueblo tenía apetito por la palabra, eso es importante. Y eso lo vemos porque le pidieron a Esdras que trajera el libro y predicara. Yo no sé, pero se supone que venimos aquí a escuchar palabra de Dios. Aquí no venimos a mirar cómo vino el otro, si fulano vino y no vino,
cómo vino vestido aquel. Aquí no venimos a eso. Aquí no venimos a entretenernos. Aquí no venimos, y eso lo decía ayer en la oración de los sábados, aquí no venimos a pedir, sino a dar. Cuando usted viene con esa mentalidad, que vengan, que me busquen, que me den, que se me acerquen, usted viene con una motivación errada. Usted no viene a adorar a Dios. Usted viene a otra cosa. No, aquí venimos a adorar a Dios. Y eso hay que preservarlo a través de la oración, los cánticos alegres a Dios, a través de la lectura de la palabra y la exposición de la palabra. ¿Y qué hizo Esdras? Eso. Esdras leyó la palabra y la explicó durante varias horas. Pero aquí con media hora ya estamos inquietos, mirando la hora, mirando para arriba, bostezando. No. Lo ideal es que la predicación tenga la mayor cantidad de tiempo. Pero hay grupos que no, hermano. Hay grupos que duran 1 hora, hora y media, haciendo especiales y cánticos y entretenimiento. Y 15 minutos a la palabra de Dios. 15 minutos, 20 minutos. ¿Usted cree que así una iglesia se va a renovar espiritualmente? Estamos hablando de preservar la adoración, la correcta adoración a Dios. Bueno, pues Esdras la explicó durante varias horas, ayudado por los levitas. Esdras les ordenó que festejaran y se alegraran, el canto alegre. Vamos a tener una cantata. Y venimos a la cantata a eso. A hacer cantos alegres y escuchar la exposición de la palabra de Dios. Eso hay que preservarlo. Esdras y los levitas enseñaban 3 horas la palabra. Y luego guiaban al pueblo en confesión y oración otras 3 horas y así todo el día. Óigame, era ya un nivel espiritual que por la gracia de Dios, tanto Esdras como Nehemías lograron levantar en el pueblo. Hubo un avivamiento tremendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer una iglesia avivada, renovada espiritualmente. Que cuando llegue la hora de culto, vengamos con júbilo, con gozo, con alegría y con la expectativa de lo que Dios quiere decirme. Cuidado si usted viene pensando en lo que Dios le va a decir al otro. Ay, no vino. Eso era para él. No, eso es para ti. Es a usted que el Señor le está hablando. El Señor lo trajo y lo puso a usted aquí ahora para que escuchara esto y lo aplicara a su vida. Entonces ya hemos visto ¿qué no debe perderse en la adoración? Lo esencial. Lo esencial. La palabra de Dios, la oración, el canto alegre. Número 2. Vayamos al capítulo 11. Dice el versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá. Ahí aparece, ¿verdad?, un listado. Vayamos al capítulo
12, en el versículo 1 dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Serías, Jeremías, Esdras, y ahí aparece otro listado más. Entonces no es hasta el versículo 27 donde aparece ya en definitiva la dedicación del muro de Jerusalén. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación en la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Y ahí sigue hablando. Hermano, una segunda cosa que debe preservarse en la adoración, que no debe perderse en la adoración, es la constancia en la adoración. La constancia en la adoración. Fíjense, dése cuenta la cantidad de personas que se involucraron fruto del ministerio de Esdras y de Nehemías. Hermano, si el pastor falta, si el pastor no está, la iglesia debe dejar de adorar. ¿Sí? Y ya mencioné el caso de los hombres. Si nos da un patatú a todito, las mujeres se van a dispersar y se van a... No. La adoración a Dios debe seguir. Debe seguir. Y debe avanzar. Y debe progresar. Y debe crecer. La adoración a Dios debe ser constante. La adoración ferviente y el servicio diario a Dios, hermanos, eso no debe perderse. Pero hay una cosa, no son automáticos. Esdras y Nehemías prepararon un equipo. Fíjense que Esdras tenía un grupo de levitas que le auxiliaban. Y prepararon a cada quien en su lugar, en su posición clave. ¿Para qué? Para que la adoración se mantuviera. Nosotros tenemos en la semana 4 cultos oficiales. Martes, estudio bíblico, oración los jueves y adoración los domingos en la mañana y en la tarde. Día del Señor. Bueno, todos esos cultos tienen que mantenerse, tienen que preservarse. Y si llegaron tarde los hombres, empezando con el pastor, hay que comenzar el culto, para que se avergüence el pastor. Pero qué bueno que don Andrés, ¿verdad?, dejó claro que el primero que tiene que estar aquí es el pastor. Y con él los hombres de la iglesia. Y si los hombres de la iglesia tienen que estar primero, entonces eso significa que las casadas tienen que ayudarlos. Tienen que ayudarlos. Porque al final estamos contribuyendo en la constancia de la adoración. ¿Qué estás haciendo tú para que la adoración a Dios se mantenga en el tiempo, se preserve? Como Esdras, Nehemías, al enterarse de los daños de Jerusalén, ¿sabe qué hicieron? Dejaron una posición cómoda. Nehemías era un funcionario importante. Era un hombre de confianza del rey Artajerjes, ¿se acuerda? Y otra también. Ellos estuvieron dispuestos a dejar sus comodidades, su bienestar personal, para que el pueblo
restaure, renueve su vida espiritual. Óigame, si usted tiene que cambiar de trabajo para que su familia vuelva otra vez a la vida espiritual, si usted tiene que cambiar de horario o hacer un rejuego para que su integración en las cosas de Dios no se estorbe, hágalo. Porque la adoración a Dios tiene que ser constante. Usted no puede ser alguien que comenzó arriba y termine abajo. ¿O usted quiere correr la misma suerte que corrió Salomón? ¿Eso es lo que usted quiere? Eso pasa cuando descuidamos la adoración. Nehemías dejó una posición cómoda para ayudar con la renovación del pueblo y la ciudad de Dios. Esdras había llegado a Jerusalén y permaneció el tiempo suficiente para dirigir el culto mientras Nehemías estuvo presente. Eso habla de unidad. Tanto el liderazgo como todos los miembros de la iglesia tenemos que estar a una para preservar la vida espiritual de la iglesia. Por eso el pastor y el diácono nos reunimos todos los meses, una vez al mes, para eso mismo, para que no esté uno pensando una cosa y el otro otra, para que no esté uno alando para allá y el otro alando para acá. Imagínense que el pastor esté alando para acá y los diáconos estén alando para allá. ¿Usted cree que avanza la obra de Dios así? ¿Usted cree que la salud espiritual de la iglesia va a estar bien? Esdras y Nehemías estaban unidos en un mismo propósito. Nehemías ayudó a Jerusalén, como lo hizo Esdras. Ayudaron a levantarse tras 140 años de abandono. Eso era terrible, hermano, la situación espiritual del pueblo. Los judíos no tuvieron canto durante los años de exilio, para que usted entienda la realidad. Pero ahora tenían el gozo del Señor como su fortaleza. Y de eso habla el Salmo 137. No hay tiempo para leerlo, pero habla de ese momento. Mire, Nehemías 12:43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, dígase animales, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hermano, había un avivamiento tremendo, un júbilo, un regocijo. Eso es lo que queremos. Amén. Eso es lo que queremos preservar. Ese versículo indica que el gozo de la ciudad se oyó a kilómetros a la redonda. Hermano, cuando el pueblo consagrado se une con gozo para dedicar la obra de Dios, siempre va a experimentar la bendición de Dios. Siempre. Fíjese que en el texto dice que Dios los había recreado con grande contentamiento. No importan los problemas, las ocupaciones que yo tenga, el Señor mantiene en mí un gozo que no hay manera de que se mueva, de que salga de mí. Hay un corito clásico que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y hay otros más. Hay un coro muy dinámico, ahora no me llega. No, hay otro que es de la vieja guardia. No, después me acordaré. Pero hermano, es porque es así. Dios da gozo al pueblo cuando todos estamos a una
en la adoración. Venimos a adorar a Dios. No es otra cosa. Pero ya el tiempo se nos está yendo. Por último, ¿sabe qué más? La pregunta es, ¿qué no debe perderse en la adoración, verdad? Lo esencial y la constancia en la adoración. Por último, vaya al capítulo 13, el último capítulo de Nehemías. Dice, mira desde el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Se acuerda de Tobías? Tobías era uno de los adversarios, de los roca izquierda. En la obra de Dios hay roca izquierda, para que lo sepan. Tobías y Sanballat. A veces aparecen Tobías y Sanballat. Pero mire qué cosa, al transcurrir el tiempo, uno de los sacerdotes se emparentó con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Lo trató como un rey. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Quién está hablando ahí? Nehemías. O sea, yo hice nada más hacer un viaje y ahora me encuentro con este problema encima. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Recuerde que Nehemías era un empleado. Él tenía que reportarse. Y dice el 7. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Óigame, mi hermano. Es para que nos demos cuenta, hermano, que no cualquiera puede dirigir un ministerio, una función. Por eso es lo que yo le decía. No es por carita, no es porque me cae bien, no es por amiguito, es por testimonio, por fidelidad, que es lo más importante. Es mejor tener una persona fiel en un ministerio que un capaz y dispuesto que no sea fiel. O me voy más allá. Es mejor no tener ministerio para poner una persona que no sea fiel. Mejor que el pastor lo asuma. Entonces, en tercer lugar, ¿sabe qué debe preservarse? ¿Qué no debe perderse en la adoración? En tercer y último lugar, la presencia de liderazgo espiritual. ¿Me está escuchando? La presencia de liderazgo espiritual. Hermano, que la iglesia tenga un pastor, eso es una bendición. ¿Sabía que hay iglesias entre nosotros, las iglesias bautistas, que tienen mucho tiempo sin pastor? Bueno, esta iglesia, antes de que llegara el pastor Andrés, duró un tiempo sin pastor. ¿Y cómo anda la iglesia? A la buena de Dios. A la buena de Dios. Liderazgo espiritual, hermano. El Señor no se equivoca. Cuando no hay un liderazgo espiritual, todo puede pasar. Todo puede pasar. Eso hay que preservarlo. Eso es parte de la adoración. ¿No dice la Biblia, roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? Se necesitan hombres y mujeres
que espiritualmente estén bien con Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad espiritual, hermano. Vivimos en un tiempo, hoy más que nunca, que la gente vive como ovejas sin pastor. Aún en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han madurado. Por eso Pablo habla mucho del crecimiento espiritual. Si Dios ha puesto un liderazgo espiritual, es para aprovecharlo, preservarlo. Ore por su pastor. Y no porque sea yo, puede ser otro. Ore por su pastor. Ore por el liderazgo, los diáconos, los encargados, cada función, cada responsabilidad. Ore por la iglesia, por su salud espiritual. Hay que cuidarla. Nehemías era el gobernador y Esdras el sacerdote y escriba que había sido usado para restaurar la ciudad. Y podemos ver que Nehemías, ¿verdad?, tuvo un liderazgo espiritual sólido. Y cuando él regresó, puso las cosas en orden. Pero no solamente ocurrió eso, ocurrieron otras cosas. El pueblo dejó de dar ofrenda, el pueblo dejó de sostener a los sacerdotes, dejó de enfocarse en lo que Dios había dicho, en la palabra de Dios. La iglesia tiene que volver a la palabra y tiene que mantenerse en la palabra. El liderazgo espiritual es aquel, como ya hemos visto en el estudio, dirigido por el hermano Ángel Galvez, que guía a las personas hacia los planes de Dios. Si ese liderazgo no hace eso, cuidado. Cuidado. Hermanos, el tiempo se nos fue. Ya hemos visto que no debe perderse en la adoración lo esencial, la constancia y el liderazgo espiritual, la presencia del liderazgo espiritual. A manera de reflexión, ya para pasar a la cena del Señor. ¿Cómo anda tu adoración personal y colectiva? Es una pregunta de reflexión. ¿Cómo está tu vida espiritual? Ahora mismo, en este instante. ¿Está allá arriba? ¿Está bajando? ¿O está en el suelo? Más nadie, o nadie mejor que tú lo sabe. Dios. ¿Y usted? ¿Estás perdiendo tu adoración? Hermano, cada creyente tiene que buscar ser un verdadero adorador. ¿No es eso que dice la Biblia? Dios anda buscando verdaderos. ¿Y sabe quiénes son esos verdaderos adoradores? Aquellos que adoran todo el tiempo a Dios, en espíritu y en verdad. Aquellos que no se pierden, porque saben que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Y saben que la oración es la mejor conexión que podemos tener con Dios. No pierda eso. De manera personal, no lo pierda. Sea fiel en tener su tiempo con Dios. Pero también sea fiel en tener tiempo colectivo con el pueblo de Dios de adoración. Cristo quiere que lo busquemos a Él más que cualquier cosa en la vida, porque nuestro objeto de adoración es uno: Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el centro de nuestra adoración. Por eso tenemos que autodefinirnos como
cristocéntricos. No el hombre como centro, Cristo como centro. Amén. Estemos claros con eso. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de recibir tu palabra. El tiempo es traicionero y hay muchas cosas más que se pueden ver, extraer, sacar de la revelación escrita. Pero qué bueno que la tenemos todos los días a nuestro alcance. Queremos, Señor, mantenernos en tu palabra, no apartarnos de ella ni de un lado ni de otro. Perdónanos, Señor, las tantas veces que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Queremos, Señor, orar ahora para que tú nos renueves espiritualmente. Nos avives, primero de manera personal. Así con sus ojos cerrados, si hay alguna persona aquí que dice, pastor, mi vida espiritual está a un nivel pobre, bajo. Yo necesito avivamiento espiritual. Yo quiero orar ahora, pastor. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Tú, hermano, hermana. Tú y tu Dios. Habla con Él. Y dile, Señor, avívame. Señor, renuévame. Quiero, Señor, retomar esa ruta hacia una vida espiritual creciente, sólida, ferviente, estable. Quiero ser un adorador constante. No quiero menguar, Señor. No quiero decaer. No quiero ir a la ruina espiritual, Señor. Renuévame, Señor. Así con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Si hay alguna persona aquí entre nosotros que sinceramente dice, pastor, yo reconozco que todavía no he entregado mi vida a Cristo. Yo quiero comenzar una vida nueva en Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Ore por mí, pastor. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados y que me dé su salvación. Yo no sé, pastor, si yo muero ahora, ¿qué pasará conmigo después? No estoy segura de mi salvación. Ore por mí, pastor. Yo quiero en esta hora entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien aquí que con sinceridad dice, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Quiero entregar mi vida a Cristo, pastor. Quiero comenzar una vida de salvación, una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero conocer de manera íntima, personal, esa vida espiritual, esa relación íntima con Dios, pastor. Ore por mí, pastor. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Quiero ser salvo, pastor. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero comenzar una vida nueva en Cristo. Ore por mí. Levanta tu mano bien alto. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias, Padre, por hablarnos. Renueva la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y si hay alguna persona que todavía no ha nacido de nuevo, no ha nacido espiritualmente, oramos, Señor, para que le des esa oportunidad. Si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, obra en su mente y en su corazón. Y que no se vaya de aquí sin acercarse a nosotros para entregar su vida a Cristo y ser salvo. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos. Guíanos ahora en el tiempo de la Santa Cena. En el nombre de Jesucristo.
Todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.